9:30 p.m., sábado 1 de marzo de 1984, Richardson. Radi, ¿dónde estás? ¡Rad! 4 miembros de la familia de esta joven no se volverían a ver vivos. Dentro de la casa había evidencia que no solo llevaría a los investigadores a descubrir al asesino, Fue un cruel asesinato. sino que revelaría un secreto enterrado durante 3 años. La preocupación era si se había salido con la suya, si esto había provocado la muerte de los otros 4. Había preguntas que era necesario responder. Lo hicimos porque teníamos que saber. No podíamos determinar cómo podría haber ocurrido. Si ves el daño que sufrió el cráneo aquí, no es consono con eso. Y en su mente, supongo que esa fue su manera de explicar lo que él había hecho. Y mientras más avanzamos, peor era para él. Investigaciones forenses. Durante 3 días, los miembros de la familia Milosevic habían tratado de comunicarse con Radmila, o Rad, como ella le gustaba que la llamaran. Pero las llamadas a ella y a su esposo, Tony, no tuvieron respuesta. Para una familia cuyos miembros se hablaban a diario, era algo realmente inquietante. ¡Radi! ¡Rad! Hubo una llamada del jefe de Tony informando que este no había ido a trabajar por 2 días y estaban preocupados, ya que no solía faltar al trabajo. El auto estaba en el garaje y nadie respondía cuando se tocaba el timbre. Dara comenzó a preocuparse. Dara era la hermana de Rad, de 18 años. Ella miró por la ventana y observó que había papel quemado cerca de la cocina. La cocina estaba encendida con el calentador portátil encima. Quería romper la ventana y entrar, pero su novio la detuvo y le dijo que mejor llamaban a la policía. No quería que ella entrara. Yo estaba de guardia en Canberra el 31 de marzo de 1984 con otro joven detective y éramos los únicos 2 detectives de guardia en Canberra ese día. Recibí una llamada en la radio de la policía de nuestra sala de operaciones, informando que el policía que había acudido al lugar había abierto un hueco con su rolo en la puerta de atrás de la casa y había entrado. Había un fuerte olor a gasolina en la casa. Era obvio que alguien había intentado incendiar el lugar. En uno de los dormitorios en la parte de atrás había 3 cuerpos, 2 adultos, hombre y mujer, y una niña pequeña. Habían sido puestos uno encima del otro, rociados con gasolina. En otro dormitorio había un niño, obviamente todos víctimas de heridas de bala. Nosotros mismos éramos jóvenes, con poco más de 20 años, y teníamos niños pequeños también, así que fue horrible. Yo estaba en otro lugar con otra hermana, la otra hermana de Rad. Estábamos en un local nocturno y se había acercado una amiga de Dara quien dijo que algo terrible les había ocurrido a Rad y a Tony. Una familia entera había sido eliminada. Radmila Milosevic, su esposo Tony Baker y sus 2 niños pequeños, Danny y Lisa, estaban muertos. Cuando nos llevaron a Richardson, nos hicieron esperar en el auto. La casa estaba rodeada de policías y alguien salió y le dijo a la hermana de Rad que les habían disparado a Rad, a Tony y a los niños. Ella estaba como loca, gritaba y estaba
tan agitada después de haber pasado por eso 2 años antes al perder a Mariana y a Lily. La tragedia ya había tocado a la puerta de la familia Milosevic. Mariana y Lily, las hermanas menores de Radmila, murieron justo antes del 31 de diciembre de 1981 en un accidente automovilístico. ¿Cómo era posible que murieran otros 4 miembros de la misma familia, Mariana y Lily, y ahora Rad y Tony, los niños? Era simplemente increíble. En torno al caso, dicen, son sumamente raros. La policía entró a la casa cerca de las 9:30 de anoche para encontrar el cuerpo de un hombre joven, una mujer joven y sus 2 pequeños niños. Los cuerpos estaban en diversas partes de la casa. No había señal de lucha, pero las paredes habían sido rociadas con gasolina. La puerta no había sido violentada, la casa había estado cerrada, no había ventanas rotas, todo estaba tranquilo en cuanto a eso se refiere. Existía evidencia de que el transgresor había tratado de limpiar los rastros de sangre con un frasco de detergente de la cocina. En su intento por limpiar, había ensuciado más, así que puso cojines encima de las manchas de sangre y trató de esconder las cosas. El asesino también trató de esconder sus huellas, intentando incendiar la casa. La cocina constaba de 2 pequeñas hornillas hacia la parte de atrás, y hacia adelante había una especie de asador cuadrado. Las 2 hornillas de atrás estaban al rojo vivo, pero la de adelante no. La persona que había encendido la cocina, en su prisa, había abierto todas las llaves en la misma dirección y la hornilla de adelante, donde había colocado el periódico, no se había encendido porque había girado la llave en la dirección incorrecta. Estaba en bajo en lugar de alto. El equipo científico ha estado tratando de establecer algún patrón. Piensan que los disparos pueden haber ocurrido hace varios días, posiblemente el viernes. Pero al examinar el interior de la casa, la evidencia señala que pudo haber sido antes. El fallido intento de quemar la casa quería decir que el diario de Radmila permanecía intacto. Un diario en que ella escribía religiosamente todas las noches. Era un simple cuaderno de escuela, lo que ella usaba para escribir lo que ocurría en el día. Lo último que había escrito estaba fechado miércoles 28 de marzo. Había escrito que su esposo y un tipo llamado Tomo estaban escuchando en la radio el juego de fútbol de mitad de semana. Eso era lo último que había escrito, así que sabíamos que había otra persona en la casa en ese momento. La última vez, obviamente, que estaban vivas. Esta mañana, en su unidad móvil de campo, la policía fue tocando de puerta en puerta, pero muy pocos vecinos sabían algo acerca de la familia y nadie había escuchado los disparos. Pero la gente había visto un auto muy particular pasando en ambas direcciones frente a la casa después del miércoles. Teníamos información allí que indicaba que quizás ese auto podía haber pertenecido a la persona llamada Tomo. Así que teníamos que averiguar quién era Tomo. ¿Y dónde estaba ahora? Las investigaciones de la policía han continuado hasta esta noche. Todavía están entrevistando a los amigos y familiares de la familia, pero no han determinado un posible motivo. Ya habían pasado varias horas desde que los cuerpos de Rad, Tony y sus niños habían sido encontrados muertos en su hogar. Sin una razón por la cual habían sido asesinados, los detectives necesitaban hablar con la persona que los había visto vivos por última vez. Y esa persona era un hombre llamado Tomo. Finalmente identificamos a Tomo. Era un tal Alan Thompson, amigo muy cercano de la familia. De hecho, era un compañero desde hace muchos años de la víctima masculina en la escena. Creo que jugaban fútbol juntos. Era mi hermano mayor, haría cualquier cosa por mí, confiaba en él. Me imagino que fue el hermano mayor que nunca tuve y formaba parte de la familia. Creo que de hecho me enseñó a conducir a los 13 años ilegalmente por la carretera. Nos llevaba en el auto a una discoteca del colegio, se iba a su casa y volvía a buscarnos cuando habíamos terminado, así que siempre estábamos con Tomo. El diario indicaba que este Tomo los visitaba con regularidad y jugaba con los niños, y había unos comentarios allí de que se comía toda la comida, así que sabíamos que era un visitante asiduo.
También había sido novio de una de las 2 hermanas que fallecieron en un accidente de carretera hacía unos años. Tomo conoció a Mariana una noche. Él y un amigo paseaban por la calle principal y Mariana y una de sus hermanas estaban en la ciudad y ellos se acercaron y empezaron a hablar con ellas y a partir de ahí las cosas tomaron su curso. Poco tiempo después, los jóvenes comenzaron a vivir juntos y casi nunca se les veía separados. Así que cuando Mariana murió en un accidente menos de 2 años después, Alan buscó la compañía de Rad, su hermana mayor y su esposo Tony. La mayoría de sus noches y sus días los pasaba en la casa de ellos. También supimos que poseía un vehículo cuya descripción era similar al que los vecinos nos habían dicho que pasaba frecuentemente cerca de la casa. ¿Era Tomo un posible sospechoso o simplemente la última persona que había visto a sus amigos con vida? Mi compañero y yo fuimos a Queanbeyan y Alan nos recibió en la puerta. Me presenté y dije, traigo malas noticias. Acabo de venir de la casa de sus amigos en Richardson. Los hemos encontrado a todos muertos. En la escena del crimen, los expertos en balística habían encontrado casquillos y balas que indicaban que el arma asesina era un rifle calibre 22. Se le preguntó si poseía un rifle. Nos llevó hasta su cobertizo en la parte de atrás de la casa de sus padres. Lo abrió y sacó un rifle calibre 22. Regresamos a Canberra, a la sede de la policía, y entregamos el arma a nuestro experto en balística. Arma de fuego, verifícala, por favor. Bien, gracias, Eric. Nos llevaron a la estación local de policía y luego procedieron a cuestionarnos sobre Tomo. Nos preguntaron si tenía armas o si había alguna razón por la cual podíamos pensar que había sido él. Yo dije que Tomo no lo haría, él no haría algo como eso. En el laboratorio forense, el experto en balística disparó balas del rifle de Thompson. Bajo el microscopio, a 20 ampliaciones, las balas fueron comparadas con las encontradas en la escena del crimen para identificar o eliminar el rifle que Thompson había dado a la policía. Lo que estamos viendo es una muestra de prueba a mano izquierda y la evidencia a mano derecha. Estamos buscando las líneas que crean las marcas que quedan en el interior del cañón, en la superficie. Ellas graban esas marcas específicas en la superficie. Son un conjunto de marcas muy particulares porque son como una huella digital balística. Son únicas para esta arma en particular. Eso nos permite realizar una identificación o una eliminación. En este caso hemos hecho una identificación. Fue al día siguiente que supimos, como resultado de nuestra investigación, que Thompson había ido a una estación de servicio a las afueras de Queanbeyan y había comprado un envase de gasolina. Ese envase, de hecho, fue encontrado en la escena del crimen y fue el auto de Thompson el que los vecinos vieron cuando él regresó a la escena del crimen. Así que era obvio que Alan Thompson era el culpable. Lo sometimos a un interrogatorio, le mostramos la evidencia. Inicialmente él negó haber tenido algo que ver con el asesinato de estas personas. Pero luego dijo, fui hasta el auto, tomé el rifle, regresé y simplemente empecé a disparar. Pero dijo que no sabía lo que estaba haciendo, solo estaba disparando al azar por toda la casa. Eso no se compaginaba con la escena que el experto en balística había recreado. Los disparos fueron deliberados, no algo caprichoso que se realizara sin saber lo que se estaba haciendo. Cuando la bala sale por el orificio de un rifle, la presión tras ella hace salir material residual del disparo por el cañón y lo lanza al aire. Si lo puedes confirmar, se endurece al contacto. Mientras más cerca esté el rifle del blanco, más concentrado estará el material residual en torno al orificio de entrada de la bala. ¡Disparando! Mientras más lejos esté, se vuelve menos denso. Así que cuando los expertos compararon los resultados que obtuvieron del arma de Thompson con el material residual en torno a los agujeros producidos por las balas de sus víctimas, pudieron establecer a qué distancia estaba Thompson de cada miembro de la familia cuando tiró del gatillo. ¡Disparando!
Establecimos, y digo nosotros, creo que el experto en balística estableció que el agresor había disparado primero, desde el corredor de entrada de la casa hasta donde había una poltrona en el salón, hasta donde la mujer estaba sentada con la niña en las piernas. Fue entonces cuando el esposo comenzó a levantarse de la silla y el agresor le disparó en el pecho. Luego trató de salir arrastrándose de la sala de estar y dio la vuelta detrás de una pequeña pared en el corredor y entonces le disparó a quemarropa en la nuca. Luego le disparó a corta distancia a la niña, que obviamente se había caído de las piernas de su mamá en el piso de la sala de estar. Creemos que arrastró esos cuerpos por el pasillo y luego los amontonó en el dormitorio de atrás. Después, en algún momento esa noche, mató al niño a quemarropa en su cama. Así que fue un cruel y horrible asesinato. A Thompson, de 24 años de edad, se le acusó de 4 cargos de asesinato, pero él se declaró inocente en el juicio. Yo no quería creer que Tomo lo había hecho, pero no me quedó más remedio que escuchar la evidencia forense de todo lo relacionado con el caso. Thompson fue hallado culpable y sentenciado a 4 términos consecutivos de cadena perpetua. Nunca descubrimos el motivo del asesinato, pero creo que después de la muerte de su novia, se apegó a Radmila. Yo no estoy calificado para hablar acerca de la gente y por qué hacen ciertas cosas, así que no sé, creo que hubo, de lo que he visto y de lo que he leído en su diario, creo que Tomo estaba un poco enamorado de Radmila, por lo que sea, y ella estaba rechazando sus insinuaciones. Pero las cosas no habían terminado para Tomo. Uno de los policías tenía un presentimiento que convertiría a Thompson en uno de los peores criminales de Australia. Revisando álbumes de fotografías en la casa, encontramos recortes de periódicos relacionados con las 2 hermanas de la difunta que habían muerto unos años antes. Las 2 chicas de 14 y 17 años murieron cuando el auto se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Fueron incineradas ya que el tanque de la gasolina del auto explotó. La investigación dio como resultado que había sido un accidente. El auto chocó contra un árbol y estalló en llamas. El conductor era amigo de la familia, Alan Thompson. La preocupación era si se había salido con la suya, si esto había provocado la muerte de los otros 4. Cuando Alan Thompson disparó contra Radmila Milosevic y su familia, los investigadores descubrieron que él también había sido el conductor en un choque automovilístico en el que murieron sus 2 hermanas menores. ¿Era una mera coincidencia que el nombre de Thompson estuviera vinculado a la muerte de las 3 hermanas? ¿O había algo más tras todo ello? Thompson alegó que estaba conduciendo hacia Canberra por la carretera Monaro con las 2 chicas en el auto. 1 a.m., miércoles 30 de diciembre de 1981, carretera Monaro. ¿Qué me dices del helado? El helado. Sí, yo comí helado. Tú no comiste. Las luces de un auto en dirección contraria lo hicieron salirse de la carretera. Inmediatamente salió del auto del lado del conductor, se fue hacia la parte delantera del auto y vio que salían llamas de debajo del capó. Corrió al lado izquierdo y trató de sacar a las chicas. Fue rodeado por las llamas y posteriormente las 2 chicas murieron en el accidente. Me llamaron al trabajo y me dijeron que Mariana y Lily habían muerto en el accidente y que Tomo había sufrido quemaduras. Tenía quemaduras en los brazos y en los antebrazos. El día del entierro estaba muy retraído, no hablaba con nadie. Nos acercamos para abrazarlo, pero nos rechazó y estuvo muy reservado.
A veces se despertaba por la noche llamando a Mariana a gritos y nosotros tratábamos de tranquilizarlo. Dos meses después del entierro de las chicas, el investigador forense falló que la muerte de las hermanas había sido accidental. Pero Rick Nines y su compañero Tom McQuillan tenían sus dudas. El informe nos decía que había habido un accidente automovilístico, un simple accidente automovilístico. Viendo el informe, no había suficientes respuestas como para decir que esto era un simple accidente automovilístico. Había preguntas que era necesario responder para corroborar su historia. Fuimos afortunados porque el equipo en el lugar del accidente tomó muchas fotos y cuando se examinaron me llamó la atención que no había correlación entre el daño y el fuerte impacto alegado por Thompson. Viajando a la velocidad que él decía que viajaba, se pensaría que habría habido un daño mucho mayor y el daño era insuficiente. Thompson dijo que conducía a 60 kilómetros por hora cuando fue cegado por las luces y se salió de la carretera chocando contra el árbol. Pero, de acuerdo con los expertos en Holden de la General Motors, este no podía haber sido el caso. Esto fue descartado por los ingenieros que dijeron que esa historia no era convincente, que no les gustaba para nada. Vieron las fotos y calcularon la velocidad en 24 kilómetros por hora. Eso hacía pensar, ¿por qué alguien haría eso? ¿Sería posiblemente para protegerse a sí mismo? ¿Habría sido el accidente un montaje? Así que decidimos probar nuestra teoría de que este había sido un accidente montado y ver qué tipo de daño ocurriría empujando el vehículo contra un árbol. No teníamos el árbol en el sitio del accidente porque había sido cortado. Así que compramos un HR Holden y lo llevamos al área donde se entrena a los policías para aprender a conducir. Nos pusimos en una ladera en declive y marcamos la distancia que consideramos concordaba con las dimensiones del árbol en la carretera. Y luego bajamos del vehículo hacia el árbol varias veces para lograr la velocidad correcta y la distancia. Tenían que recrear la velocidad de 24 kilómetros por hora. Lo teníamos todo planeado. Cada quien tenía su papel. Creo que mi rol era cronometrarlo de memoria. Rex tenía que observar. Teníamos un conductor preparado, acolchonado, con casco, listo para el choque. Pero una vez que vio hasta dónde íbamos por la ladera y la velocidad, pensó que quizás esto era un poco peligroso. Así que se negó a hacerlo. El trabajo quedó para un voluntario y el único voluntario era Rick Nines. Alguien tenía que hacerlo. Y yo era el hombre disponible. Tenía que hacerlo. Lo colocamos en el vehículo, lo pusimos en camino y él lo estrelló contra el árbol. 1, 2, 3, 4, 5, ¡ahora! Fue importante hacerlo porque experimenté la sensación de lo que en realidad ocurrió en ese auto. El impacto no fue nada fuerte, pero uno sabía que había chocado con algo que no era tan fuerte como para pensar que 2 personas morirían. Esa era la velocidad a la que iba cuando chocó contra el árbol. En nuestras mentes teníamos que estar seguros de lo que estaba pasando. Si no lo estábamos, ¿cómo podíamos mostrárselo a otro? Lo hicimos porque teníamos que saber. Pero si bien las similitudes entre la prueba del choque y el daño causado al auto de Thompson sí pusieron en duda su historia, no estaban ni cerca de que se tomara como evidencia para echar abajo el veredicto de muerte accidental. Para eso necesitarían respuestas de un experto en incendios premeditados. ¿El auto había estallado en llamas o fue incendiado a propósito? Me encerraron en un cuarto por un día con un video y las fotografías y dijeron regresaremos a las 4. Dinos qué te parece. Cuando el detective Rick Nines comenzó su pesquisa para averiguar si el accidente de Thompson era en verdad lo que él alegaba... 1, 2, 3, 4, 5, ¡ahora!
Nunca pensó que estaría poniendo en peligro su propia seguridad. Sin embargo, no era lo suficiente para probar que Thompson era un mentiroso o un asesino. Ahora se concentraba en el incendio que había incinerado a las chicas y cómo había empezado realmente. El hallazgo inicial del médico forense fue que el incendio había comenzado debajo del capó. Explicó que el incendio había ocurrido porque había un resorte que fijaba la batería y al entrar en contacto con uno de los terminales se arqueó y causó una chispa que encendió los vapores bajo el capó. Pero las fotografías del vehículo siendo llevado por una grúa parecían indicar que las luces estaban encendidas. Eso parecería algo incongruente si se supone que fue la batería la que comenzó el incendio. Si se examina el daño en el área del motor donde supuestamente comenzó el incendio, las mangueras y el cableado muestran algún daño producido por el calor, pero no se ve nada realmente quemado. Muchos de los cables, si hubieran sobrevivido, habrían quedado sin ningún material aislante. Pienso que las mangueras y las correas del ventilador se habrían quemado. Tendrían que haberse quemado si el incendio duró tanto como para atravesar la barrera del fuego. De hecho, hay partes de esta que no fueron afectadas en absoluto. El daño del incendio parecía ser más dentro del vehículo que en el motor. El motor parecía estar todavía funcionando a pesar de un incendio de esa categoría. Nada encajaba. ¿Por qué hay un incendio dentro de la cabina? Y sin embargo, el motor parece estar bien y es allí donde supuestamente empezó el incendio. Thompson había alegado que a los pocos minutos, segundos de él haber salido del auto, el incendio se había propagado del motor al compartimiento de pasajeros. Así que, para corroborar o rechazar su historia, los detectives decidieron repetir el incendio. Video policial. ¿Pusiste en marcha el cronómetro? Sí, ya está en marcha. Está en marcha. Está ardiendo. Un fuego bastante bueno. ¿Viste eso? Eso era lo que queríamos. Está empezando a gotear ahora en el fondo. Hay más oxígeno alimentándolo también. Echamos la gasolina bajo el capó, calculando cuál sería la cantidad que perdería un carburador. ¿Cómo te va, Tom? Bien. ¿Cuánto va? 40 segundos. La gasolina se encendió al acercarle las llamas, pero se apagó rápidamente porque no tenía a dónde ir. Después añadimos más combustible y tratamos repetidas veces para ver si el auto quedaba envuelto en llamas, en su mayor parte. Pero virtualmente tenías que rociar el vehículo con gasolina para que eso sucediera. Eso sí parece más lógico. Y eso tomó una buena cantidad de tiempo para que penetrara la barrera de fuego y pasara a la cabina. ¿Cuánto tiempo, Tommy? 4 minutos y medio. El cableado bajo el tablero tiene que llegar ahí. Tiene que quemar todo eso. Los autos se pueden incendiar, pero una velocidad de impacto bastante alta será lo que reventará los ductos del combustible y el tanque de gasolina llevará todo a un grado de combustión, pero tiene que haber mucho para alimentar las llamas. 15 minutos ahora. Sí, 15 minutos. Con esto se venía abajo la historia de Thompson, que decía que después de pocos segundos de chocar todo el auto estaba en llamas. No establecimos cómo ocurrió, pero no pudo pasar como él decía. Pero lo que también encontramos fue que habría habido tiempo para que alguien saliera. Esta era la otra cosa. Para eso estaba ahí la barrera de fuego. Uno considera que se puede incendiar todo el auto en 30 minutos. Al tomar el tiempo pensamos, esto no cuadra. En otra parte de su historia, él decía que no era posible entrar. Y sí podía hacerlo porque fue necesario echar mucha gasolina para decir que la cabina se habría incendiado. Terminaron los 45 minutos. En su declaración original, después del choque en 1982, Thompson alegó que el recipiente que llevaba en el auto estaba vacío.
Pero cuando los detectives Nines y McQuillan enfrentaron a Thompson con sus dudas acerca de la versión de él de los eventos, Él cambió un poco su historia, pero muy poco. Solo lo suficiente como para darnos una razón de por qué había un envase de gasolina en su vehículo y por qué podía haber ocurrido un incendio. les dijo que esa tarde había comprado gasolina para la podadora de su mamá y se le había olvidado dársela. Dijo que al volcarse se incendió. ¿Qué me dices del helado? El helado. Sí, yo comí helado. Tú no comiste. Thompson no dijo nada en el momento porque no quería que le culparan del incendio en el auto. ¿Estarían equivocados los detectives o tenían razón? La respuesta la tenían bajo sus narices, pero aún faltaba un poco para que la vieran. Alan Thompson inicialmente alegó que no había gasolina en su auto la noche en que su novia y la hermana menor de esta fueron incineradas en el accidente automovilístico. 3 años más tarde cambió su historia diciendo que sí tenía un recipiente con gasolina en el auto y este debió haberse volteado. Entonces, ¿había mentido Thompson porque no quería que lo culparan del incendio? ¿O había perjurado durante la indagatoria por otro motivo? Si examinas la fotografía del árbol contra el cual el auto chocó, verás que hay un incendio por debajo del nivel del vehículo. ¿Cómo pudo haber pasado eso si el incendio ocurrió en el compartimiento del motor? Esto es más indicativo y la fotografía de hecho así lo demuestra, de que un líquido inflamable se incendiaba al correr por los dobleces del metal donde el auto había sufrido daño. Obviamente no puedo decir cuánta gasolina había sido usada, pero lo que sí puedo decir es que tendría que ser en el orden de litros por dentro y por fuera. Así que estamos hablando de unos cuantos litros de gasolina dentro y fuera de ese vehículo. Esto se fortalecía cada vez más y considerábamos que estábamos llegando a un caso prima facie contra Thompson. Pero la información más contundente que comprobaba que el accidente había sido un encubrimiento estaba escondida entre las fotos que habían tapizado las paredes de la oficina de los detectives durante los últimos 6 meses. Puedes ver algo por mucho tiempo y no percatarte de ello, y de repente nos impactó al examinar a las chicas que había un líquido no explicado que salía de sus cráneos. Una de las fotos mostraba un hueco redondo en uno de los cráneos. Seguimos examinándolo y nos causó mucha curiosidad. Si ves las fotografías con detenimiento, no está del todo claro, pero puedes ver que los cráneos sufrieron mucho daño. Ahora, se han reportado tanto en los crematorios y creo que también en la Revolución Rusa, que puede ser que los cráneos exploten en un incendio y cuando esto ocurre es sobre todo porque el fuego es muy rápido y muy caliente. Se produce una tremenda presión de vapor en el cráneo y por tanto solo una cosa puede ocurrir, el cráneo explotará. Bien, si ves el daño en estos cráneos, no es cónsono con eso. A mí me parece que son heridas de salida de un proyectil, en otras palabras, de balas. Y por lo menos en uno de los cráneos, una herida de entrada que sugería enfáticamente que a estas 2 chicas les habían disparado. Hoy en la Corte Suprema se dio a conocer la historia trágica de estas 3 hermanas de Canberra. El director de enjuiciamientos públicos, Ian Temby, señaló que el hecho de que Thompson hubiera sido condenado por el asesinato de una de las hermanas era suficiente para ordenar una nueva investigación sobre la muerte de las otras 2. Dijo que tal investigación apaciguaría la intranquilidad pública y aclararía las cosas. El señor Temby indicó que una nueva evidencia experta contradecía la versión de Thompson sobre el choque, la velocidad a la que iba y dónde había empezado el incendio en el auto. Afirmó que Thompson ahora había admitido que llevaba un recipiente con gasolina y previamente había negado eso. Dennis Palmer, el defensor de Thompson, dijo que la evidencia no era importante y señaló el costo de llevar a cabo una nueva investigación. Lo único que quedaba por hacer era exhumar los cuerpos y ver si podía extraerse alguna evidencia forense de los cuerpos. Si la historia de Thompson era correcta, debía haber quemaduras o cicatrices en la laringe y los pulmones de las jóvenes si estaban vivas e inconscientes. Ciertamente necesitábamos ese tipo de evidencia para respaldar un cargo de homicidio en su contra. Se dio la orden, la exhumación se realizó y, posteriormente,
Un examen de los cuerpos reveló heridas de bala. Se encontraron heridas de bala en ambos cuerpos de las hermanas después de ser exhumados del cementerio de Gongal en el pasado. Se comprobó que las heridas de bala provenían de un rifle calibre 22. El mismo calibre que Alan Thompson utilizó cuando asesinó a la hermana mayor de las chicas, Radmila, y a su familia. En el examen post-mortem, el médico encontró que no había quemaduras en la laringe y en los órganos internos y estableció sin ninguna duda que ambas estaban muertas en el momento del incendio. El servicio forense también halló que dentro del cráneo había un revestimiento de plomo que queda cuando una bala pasa, con lo cual se comprobaba el hecho de que a las chicas les habían disparado en el auto. Habían muerto antes del incendio del vehículo. Así que al sacar ese expediente por mera curiosidad para empezar y trabajarlo cada vez con más profundidad, cada vez encontrábamos muchas más divergencias. Pero, ¿qué sucedió realmente la noche en que las dos chicas fueron asesinadas? ¿Qué impulsó a Thompson a dispararles a su novia y a su hermana menor? Mariana llegó al trabajo y habló con su hermana. Básicamente fue la única vez que realmente nos dijo que ella le tenía miedo. Mariana Milosevic y Alan Thompson eran novios. Cuando ella murió en un accidente automovilístico en el que él era el conductor, Thompson se acercó a su hermana mayor, Radmila, buscando consuelo. 15 meses después, la mató a ella y a su familia. Vinculado el nombre de Thompson a los dos eventos, la policía y los investigadores forenses reexaminaron los incidentes del choque que había sido calificado como un accidente. El secreto de Alan Thompson fue revelado y finalmente se descubrió la verdad de lo que había sucedido esa noche fatal. Ahora está diciendo tonterías. ¿Quieres dejar de gritarle? Haré lo que quiera, ¿está bien? Disculpa. La hermana menor había venido a pasar el fin de semana con ellos. No te metas en eso, ¿quieres? Y ya había habido algo sobre una separación. La joven quería romper con él y él no quería que eso ocurriera. Creemos que la hermana menor estaba ahí para apoyarla. Creo que mató a las chicas en el auto porque Mariana quería dejarlo. Mariana había llegado al trabajo y había dicho que él estaba empezando a asustarla y que no quería estar con él. Quizás si él no podía tenerla, nadie más lo haría. ¿Por qué decidió matar a Lily, matar a Rad, matar a Tony y a los niños? No lo sé.
Era el mismo modus operandi en ambos asesinatos. Había un rifle 22 involucrado en los disparos a la cabeza de las víctimas y se utilizó un incendio en ambas ocasiones para ocultar el crimen. Así que hay una correlación entre los dos eventos. 2 años después de que asesinó a la familia Milosevic y 4 años después de la investigación en torno a la muerte de las chicas, Alan Thompson fue encontrado culpable de haber matado deliberadamente a su novia Mariana y a la hermana menor. Engañó a mucha gente, daba la impresión de ser un tipo amable que se preocupaba y la familia Milosevic confiaba en Tomo. Él era como uno de ellos, pero después de los asesinatos de la familia en Richardson sabían que él era el responsable. A Thompson lo condenaron a cadena perpetua por la muerte de cada chica, sentencia que serviría simultáneamente con las otras 4 ya impuestas. Yo recibí la mayor satisfacción cuando el señor Thompson fue condenado, porque fue como un punto final para la familia Milosevic. Realmente lo lamenté mucho y profundamente por ellos, porque aquí estaba esta señora que había perdido a tantos miembros de su familia sin ninguna razón válida. De su familia perdió 3 hijas, un yerno y 2 nietos. Era algo horrible para una madre que había luchado y batallado y criado a estas niñas sola todo ese tiempo para que viniera este hombre y se las llevara como lo hizo. La vida para ellos es 20 y tantos años más tarde como ayer. O sea, sé que no pasa un día en que los que han quedado no piensen en Rat, Tony, los niños, Lily, Mariana. Él realmente les hizo daño y destruyó a su familia. Mi forma de pensar sobre Tomo es totalmente distinta a la forma en que pensaba cuando era un adolescente. Ya no lo quiero. Supongo que lo odio tanto como ellos por lo que les ha hecho. A su manera, la familia y Bronwyn han borrado a Alan Thompson de sus vidas. Habían puesto el nombre de Tomo en la lápida de la tumba de Mariana. Decía amada por Alan. Creían entonces que ella era amada por él y él por ella. Pero el nombre de Tomo fue quitado, fue raspado. Hoy en día no creemos en eso de ojo por ojo en nuestra sociedad, pero no puedes hacer regresar a la gente y no se puede retroceder el reloj. Pero creo que a la gente en la sociedad de hoy le gusta ver que los que están involucrados en esos tipos de crímenes sean castigados. Thompson ha estado tras las rejas durante los últimos 20 años y actualmente está cumpliendo su condena en una prisión de mínima seguridad. Esperamos que gente así nunca se le permita reincorporarse a la sociedad. Alan Thompson es un ser frío, sin emociones. No creo que haya nada dentro de él. Sí, la mejor descripción que podría darles es esa, un ser frío.